Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Aquí estamos con Alicia Gallán, el FAU. Galicia es licenciada en Historia, tiene un posgrado de Relaciones de Género y Cooperación y tiene un máster en Igualdad. Y bueno, tiene un amplio recorrido porque ha sido cooperante en México y en Honduras y ha participado en movimientos sociales muy activamente, en círculos de espiritualidad femenina también. Y bueno, pues tiene una empresa que se llama Cultivando la Igualdad y desde ahí pues se dedica a la formación y tiene una consultoría, da charlas, es asesora, en fin que se mueve mucho en el terreno de la igualdad y de la cooperación y sobre todo de las mujeres, ¿no, Ujú. Alicia? Sí. Y bueno, pues creo que ha sido también cuidadora profesional y cuidadora familiar. Que yo creo que lo de ser mujer va intrínseco al final en algún momento de nuestra vida, somos cuidadora familiar. Viene a presentarnos su libro, eh, Maestras del Cuidado. Se llama el libro con el Otra, que ha empezado su andadura como escritora. Entonces, bueno, como está totalmente relacionada con nosotras, con las mujeres, con las que cuidamos, con las que, pues aquí la tenemos, la hemos invitado a que nos cuente algo sobre su libro. Así que venga, cuando tú quieras, cuéntanos. A ver. muchas gracias, María José, por todas tus facilidades y por todo el trabajo y por la presentación también. Pues bueno, lo que decía María José, me dedico a la igualdad, sobre todo a dar formación. Creo que sí que he hecho alguna cosa de asesoría, de planes de igualdad y tal, pero donde más he trabajado es en el tema de formación. Bueno, no sé si mi especialidad, pero las oportunidades profesionales me han ido llevando por allí, a mí también me gusta y la verdad es que allí es donde me he centrado. También porque, bueno, pues he tenido, iba a decir suerte, pero no sé si es suerte, sino que me lo he currado. Tengo como dos tipos de tipos de formación que ofrezco, ¿no? Por un lado, colaboro activamente con una academia que ofrece cursos del INAEM, del Instituto Nacional de Aragones de Empleo, y que a través de allí bueno, pues se ofrecen diferentes formaciones oficiales que pues tocan todos los temas, ¿no? Que si igualdad laboral, que si planes de igualdad, los protocolos de prevención, en fin, también hemos sido docente del certificado de profesionalidad de promoción para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es una formación oficial también bastante larga, de casi 500 horas. Y digamos que esta es la parte, la formación que yo di, digamos, más oficial, que viene ya definida por parte del INAEM o del Gobierno de Aragón. Y luego está un poco la formación que yo, de las actividades formativas que yo he ido creando. Y sí que me apetece contaros un poco lo que hago porque tiene relación con el libro y tiene relación con lo que cuento. La más importante y digamos que casi es la que más me gusta hacer es un curso que he elaborado, lo he elaborado yo, que se llama El legado de las mujeres. Es un curso que ahora ya tiene 24 horas y que trata de contar las aportaciones de las mujeres a la historia de la humanidad, desde un punto de vista colectivo y también poniendo énfasis y poniendo mucho el foco en el cuidado. Y todo esto vino pues porque de repente en una formación que hice fue como una sensación de, vale, hablan de la historia, pero hablan de mujeres destacadas, muy importantes, no lo niego, pero que sobre todo han destacado en ámbitos que han sido considerados masculinos. Y cuando me hice esta reflexión fue también diciendo, bueno, pero ¿y mi madre? ¿No? Yo pensando en la mía, mi madre, y mis abuelas, ¿no? Y todas las mujeres que han pasado prácticamente por este planeta no salen en los libros de historia, no se cuentan historias sobre ellas, no se destaca cuáles han sido las aportaciones. Entonces, bueno, pues desde esta sensación que tuve así que fue una sensación muy física de cómo, cómo en una formación que estaba recibiendo sobre igualdad, no, no se ofrece esta visión, ¿no? De destacar, de visibilizar las aportaciones de las mujeres y, bueno, pues en el tema del cuidado, que es que, en fin, desde la historia de la humanidad y antes de que nos convirtiéramos en Homo sapiens,
ya cuidábamos. No ha habido ningún momento en la historia de la humanidad en que las mujeres no hayamos cuidado. Es decir, que cuidar en realidad es el bagaje cultural más antiguo de la especie humana, ¿no? O sea, ya solamente por eso tendría que ser algo súper admirado. Y luego también es un conjunto de actividades que son imprescindibles para que se dé la vida y para que se produzca cualquier otra actividad humana. No habría economía si no hubiera cuidado, si no hubiera personas, ¿no? En fin, que sabiendo que es una actividad imprescindible, que no es posible dejar de hacerla, es imposible decir, bueno, mira, como no nos cuadra, como no nos gusta, como nos amarga un poco la vida, lo vamos a dejar, ¿no? Eso es imposible. Y, y además, no sé si os lo habréis preguntado alguna vez, ¿conocéis a alguna mujer que no haya cuidado nunca de nadie? Yo no. Bueno, a las jóvenes, pues sí, ¿no? Pero una mujer así, a partir de los 35 o 40, es muy difícil, yo creo que es casi una excepción, el encontrar a una mujer que no haya cuidado nunca de nadie. Y, ostras, pues es que esto nos da una dimensión tremenda, porque todas las mujeres que hemos pasado por este planeta a lo largo de miles y miles y miles de años, nos hemos ocupado de cuidar, de satisfacer las necesidades de quienes no podían y de quienes podían también, y de preocuparnos muchas veces por el bienestar de la familia humana. Entonces, este hacer de las mujeres es importantísimo, es una parte esencial de la especie humana, ¿no? Y paradójicamente es la actividad menos considerada, que menos prestigio tiene a todos los niveles. Ya no es que no tenga prestigio, muchas veces que ni siquiera es visible. Entonces, con este curso del legado de las mujeres que yo me monté, o sea, que monté en el sentido de cómo que no se cuenta ¿no? Ya me diréis, qué ingenua eres, hija, ¿cómo no te diste cuenta cuando estudiabas la carrera? Vale, pero no tenía conciencia de eso cuando estudiaba la carrera. Yo estudié la carrera y en vez de preparar oposiciones y tal, pues me fui de viaje. Me fui a México, me trabajaba de camarera o de lo que tocara para poder satisfacer esta necesidad que tenía yo de viajar y de conocer el mundo. Y bueno, pues retomé el contacto con el mundo académico pues 20 años después de haber terminado la carrera, que mientras tanto pues trabajé de todo lo que os podéis imaginar que está mal pagado, la verdad. Y, y bueno, pues con esta conciencia, ¿no? De tomar que no se relataba la historia de las mujeres, por mucho que se hablara en muchos sitios de historia de las mujeres, la actividad que mayoritariamente hemos hecho todas las mujeres, que ha sido imprescindible para más sostener la vida, no aparece relatada en ningún sitio. Y sobre todo no aparece dignificada, ni aparece apreciada, ¿no? Pues ahora ya sí que llevamos unos años que, bueno, que aparecen investigaciones que cuantifican. He visto vuestra propuesta de valorizar y cuantificar las tareas de cuidado. Me parece importantísimo ponerle números, ¿no? Para que eso nos ayude también a ser conscientes de la importancia. Pero en este curso de 24 horas, pues empieza hablando desde la evolución humana, hablando, por ejemplo, de cómo la menopausia y la menstruación son estrategias evolutivas que han garantizado la vida de la humanidad. Siendo que durante muchísimos años, seguro que os acordaréis, porque os veo y somos así de las generaciones próximas, tanto la menstruación como la menopausia eran presentadas como estigmas, como prueba de que éramos inferiores, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Y más cosas, ¿no? En el curso pues también el destacar que en la prehistoria las mujeres hacían muchísimas más cosas aparte de parir y criar, que cazaban igual que los hombres, que pintaban cuevas, que, en fin, que hacían exactamente igual todo. Luego que hubo sociedades pacíficas e igualitarias, prósperas y cultas, y que quedan muchos yacimientos y muchas pruebas de que lo demuestran. Y allí se nota por las representaciones que hicieron que las mujeres no ocupaban un lugar superior a los hombres, pero ocupaban un lugar en el que eran admiradas por la capacidad de crear seres humanos y de sostener la vida. Luego eso, con la llegada del patriarcado, pues se acaba, ¿no? Y a partir de entonces las mujeres esclavizadas y explotadas. Pero aún así hubo
en tantos sitios y en tantos momentos de la historia, colectivos de mujeres que se unieron para mejorar sus vidas o para mejorar las vidas en las comunidades en las que vivían, que es maravilloso el poder conocerlas, ¿no? Entonces, el preparar este curso también me dio un poco esta dimensión que os digo ahora tan fácil, ¿no? De, las mujeres nunca hemos dejado de cuidar, ¿no? Esto es un bagaje cultural que tiene cientos de miles de años y que somos las mujeres, sobre todo las más mayores, las que lo hemos recibido, y mi generación ya menos, en especial yo, porque he sido un poco cabra loca, pero que yo veo que las mujeres de la generación de mi madre, pues falleció con 84 años, nació en el 1937, así un poco más o menos hasta los años 40-50, se recibió todo ese bagaje cultural prácticamente inalterado. Después ya el tener otras aspiraciones evidentemente ha hecho bueno, pues que la actitud fuera también un poco de menosprecio hacia todo lo que significara cuidar y ahí nos hemos perdido cosas. Bueno, un poco lo que os quería mostrar era esto, ¿no? Que mi labor como formadora en igualdad siempre tiene, en cualquier tipo de curso, me tomo la tarea de transmitir esta realidad que nos hace mirar a las otras mujeres y mirar a las mujeres en general de otra manera y sobre todo apreciar el trabajo que hacemos, ¿no? No solamente como un conjunto de tareas domésticas que, bueno, que pueden ser más o menos aburridas, pero también estábamos hablando con María José que muchas veces son como una meditación que te ayudan a desembrollar cocos de la cabeza, ¿no? Que son positivas, no solamente porque tienes limpia la casa, sino porque es algo físico, es algo práctico y bueno, que muchas veces viene muy bien. Y ahora he perdido el hilo. Me he liado con esto de que estábamos hablando antes. Pero bueno, un poco que el cuidado así, que no son solamente una serie de tareas domésticas, ¿no? Que muchas veces se pone el foco en, bueno, pues cuánto tiempo poner las lavadoras, comprar, pensar los menús, organizar la ropa, tal. Sí, hay una serie de tareas domésticas, pero también muchas veces se nos olvida la parte que es más cultural y que la que nos permite cuidar, nos permite poner en acción muchas habilidades y muchos valores que si no estás cuidando no se ponen en marcha, no los experimentas, ¿no? La tolerancia. Yo creo que la tolerancia, como mejor se aprende, es teniendo que cuidar de alguien. O la delicadeza, la ternura, ¿no? La generosidad. Quiero decir que no solamente estamos perdiendo este conocimiento y esta sabiduría del cuidado que ha sido atesorado por generaciones y generaciones de mujeres, sino que es que el perderlo también nos hace peor sociedad, ¿no? Bueno, y lo que nos rodea ahora precisamente es falta de todo esto que he nombrado, ¿no? Es la competición, es la imposición, es el conseguir las cosas con violencia, en fin, todo lo contrario. Entonces, para mí, el plantear la visión del cuidado desde esta perspectiva, primero como un bagaje cultural enorme, riquísimo, que sobre todo se ha creado con el esfuerzo y con el sacrificio, con la preocupación de muchas mujeres, ¿no? Porque creo que muchas estrategias que nuestras antepasadas pusieron en marcha para proteger la vida de sus criaturas o de alguien de su familia que necesitara cuidado, pues esa preocupación de que esté bien, ¿no? De hacer que esté bien. Y eso, en fin, estoy segura de que puso a funcionar muchísima creatividad en nuestras antepasadas, en todo, ¿no? O sea, en la alimentación, en hierbas medicinales, en trucos para hacer que alguien se siente mejor cuando no se encuentra bien, en identificar qué se puede comer y qué no se puede comer y cómo se come, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante abrir y comprender que esta palabra incluye muchísimo, muchísimo. No solamente tareas, no solamente acciones concretas, sino también y sobre todo muchos valores, habilidades y capacidades que si no se pone en marcha el cuidado no se conocen. Y bueno, pues me gusta mucho hacer este curso. Cada vez que lo hago, pues la verdad que las mujeres salen
muy contentas porque le muestro una visión de la historia completamente distinta y además pues voy desactivando mitos de cosas que pensamos que son verdad, ¿no? Por ejemplo, esto de, no, si el patriarcado, esta sociedad ha sido así desde siempre y ya poco a poco iremos avanzando, ¿no? No, no es verdad, no es verdad. El patriarcado, esta sociedad jerarquizada entre hombres y mujeres, pero también jerarquizada por otras cuestiones, tiene unos 6.000 años de antigüedad. Si esto lo comparamos con los 180.000 que Homo sapiens lleva aquí en la Tierra y las especies humanas anteriores, pues en fin, esto es un ratito, pero que se hace largo, ya lo sé. Quiero decir que la capacidad de vivir en común, la capacidad de relacionarnos, de formar parte de un grupo y relacionarnos de forma pacífica, que, que todo el mundo pueda tener claro cuál es el bien común y cómo se puede contribuir a ese bien común. Ese compromiso con la vida, somos las mujeres las que lo hemos mantenido precisamente por habernos ocupado del cuidado. No sé si lo veis o estoy yo aquí un poco... Es que no tengo la presentación, pero bueno, que el tema es este, ¿no? El que transmitiros que el, el libro lo he conseguido, lo decidí publicar, sobre todo cuando tuve claro y pude apreciar todas estas dimensiones. La dimensión temporal tan enorme del cuidado, las diferentes capas y dimensiones que tiene el cuidado, no solamente de tareas domésticas, sino que va mucho más allá, porque también hago talleres dedicados a cuidadoras precisamente para esto, para revisar a fondo y con profundidad todo lo que significa cuidar y que podamos apreciar, ¿no?, todas estas dimensiones. De todas maneras, en las otras formaciones que son pues más, digamos, más oficiales, esto también siempre lo pongo claro, ¿no? Lo transmito porque me parece importante que todo el mundo se lleve alguna idea sobre esto. Pero sí que elaborar estos materiales, estas actividades, estos cursos y talleres me ha permitido ir interiorizando esta visión del cuidado desde una perspectiva completamente distinta. Y bueno, pues el libro decidí publicarlo hace 5 años, pasaron 5 años, en el momento en el que concebí la idea. Ha sido un embarazo un poco largo. Concebí la idea, fue también un poco chispazo, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez de esto que de repente lo ves clarísimo. Y bueno, pues tiene mucho que ver con el momento en el que estudié el máster, que lo estudié en el 2019-2020, en plena pandemia, aquí solita. Y bueno, pues yo con el máster tenía la verdad que bastantes expectativas en cuanto a que me iban a dar las respuestas todas las respuestas que yo necesitaba. Y cuando llegó el tema de estudiar el cuidado, pues claro, bien, muchas estadísticas, tiempos, costes, tal cual, pero yo siempre sentía que me faltaba algo, que no era completo el análisis, que había ahí algo que no lo analizaba del todo. Y, y además me cabreaba y todo. Decía, esto tampoco lo cuentan, pero tampoco sabía muy bien lo que tenían que contar. Pero me faltaba, sobre todo creo que tenía la sensación de que alguien desde fuera observaba a las mujeres que cuidaban y las analizaba y las estudiaba. Y de ahí extraía conclusiones. Entonces, llegué a la conclusión que me faltaba precisamente la voz de las cuidadoras. Es decir, vale, se estudia el cuidado, pero a las que han cuidado toda la vida no se les pregunta nada. No se les pregunta qué piensan, o cómo lo ven, o cómo lo entienden, o si completarían algo, ¿no? O sea, es un poco un análisis desde fuera. Y bueno, pues te sentía un poco de frustración yo, primero, porque no encontraba las respuestas que yo quería o que yo esperaba, y luego además intentaba escribir, pero escribir un poco en plan de artículo, ¿no? De una forma más, un abordaje más intelectual, pues con datos, con los conceptos, para explicar lo que a mí me iba bullendo por aquí dentro. Y al ponerme y hacerlo, cuando lo volví a leer, sentía que las palabras no decían lo que yo quería decir. Era como que me traicionaban las palabras. Y yo llegué a la conclusión que al usar el modelo, digamos, patriarcal, ¿no? Un modelo de conocimiento, pues eso, los conceptos, los datos, tal, pues como que este ámbito no puede ser transmitido en su totalidad con este tipo de lenguaje y con este tipo de análisis.
Entonces también esto me llevó un poco a decir, bueno, pues Gallán, que me llamo allí yo aquí cuando pierdo la paciencia conmigo, me llamo así. Gallán, pues yo qué sé, deja de quejarte, hablando de todo, y haz algo. ¿Qué es lo que tú dirías o qué es lo que tú piensas que diría una mujer, ¿no? Una cuidadora? Y bueno, pues me puse y la verdad que fue un momento muy, muy importante porque fue un momento en el que me di permiso absoluto para expresar aquello que yo sentía. Y yo creo que me comprenderéis en la trascendencia de este momento, ¿no? Darme permiso para ser fiel a mí misma, para escribir en libertad aquello que yo sentía que no podía, no era capaz de expresar en palabras tal y como se esperaba en un artículo así bien sopesado y bien pensado, pero que necesitaba expresarlo. Bueno, pues en ese momento de, venga, va, haz algo, me puse a escribir, ¿qué dirías? ¿Qué piensas que diría? ¿No? Como si le pusiera un micrófono a una cuidadora de una residencia. Bueno, pues escribí, es uno de los relatos que forma parte del libro, me salió prácticamente de tirón y cuando lo terminé sentí descanso. Como decía mi madre, qué descansada me he quedado, hija. Como cuando te cortas una uña allí que te está chinchando, dices, qué descanso. Pues algo así, ¿no? O sea, sentí que había dicho lo que yo quería decir, que había allí cosas que así, de esta manera, en un relato, poniendo palabras en boca de una mujer, pues que así sí que podía expresarme. Y bueno, la verdad que eso fue un poco el pistoletazo de salida, bueno, pues a los pocos días creo recordar que además vi a una persona que conozco, así próxima de aquí de Huesca, y estaba presentando un libro y además también tenía una intención así un poco pedagógica y también fue como de, ostras, pues oye, pues si esta persona ha podido, yo también puedo. Voy a revisar qué tengo. Y bueno, pues la verdad que yo escribo desde que era muy jovencita, ha sido mi, mi forma muchas veces de desahogarme o de expresarme y tengo bastantes relatos, ¿no? El caso es que me puse a revisar y vi que tenía bastantes en los que de una manera algunas veces más central y otra más tangencial el cuidado estaba presente. Así que fue el momento de concebirlo, ¿no? Puedo reunir estos relatos, reunirlos en un libro y que sirvan como herramienta para trabajar la igualdad, para visibilizar el trabajo de cuidado, nombrándolo, para dar voz, sobre todo, a las mujeres cuando cuidamos, en nuestro rol de cuidadoras, para dejar que se expresen, ¿no? Y un poco también era pues la manera a lo mejor de dar salida al montón de mujeres que he escuchado en mi vida, que es que pasa mi vida rodeada de mujeres por diferentes circunstancias. Y bueno, pues la verdad que he escuchado a muchas, muchas mujeres, muchas. Y bueno, pues el concebirlo fue pues así bueno, yo también inocente me dije, esto en 15 días lo tengo preparado. Pero no fueron 15 días. También es porque es verdad que una vez que concebí la idea, pues también se me empezaron a ocurrir ya relatos ya más concretos, ¿no? Como más enfocados para hablar de este tema. Uno de estos que te he dicho, María José, que se me ocurrió, que lo estaba pensando yo mientras limpiaba la cocina, que ahí estaba yo escribiéndolo mientras pensaba y mientras le daba la bayeta. Y bueno, pues la verdad que llegó un momento en que entre mi trabajo, pues autónoma, aquí siempre buscando trabajo, también era cuando mi madre estaba en este mundo y también estaba pendiente, participando en el cuidado. Bueno, llegó un momento en que dije, mira, pues cuando le puedas poner toda la atención ya lo sacarás y está. Mientras tanto, también me volví a dar ese permiso de decir, no hay que estresarse ni obligarse a hacer cosas que supongan un esfuerzo, ¿no? Porque sí que es cierto que para conseguir publicarlo me tuve que tomar un tiempo de concentración absoluta, ¿no? De revisar los relatos, bueno, concentración, que no hubiera absolutamente nada más que requiriera pues mi concentración. Y bueno, pues decidí hacer además una autoedición. Fui así también lanzada de, mira, es que no quiero negociarlo con nadie. Quiero sacarlo como yo creo que tiene que salir, como contando las cosas que yo creo que tengo que contar y punto. Y no tengo ganas de negociar, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hice esta autopublicación con círculo rojo y, bueno, pues además de los relatos,
Primero hay un prólogo, que es un relato, es un texto pequeñito, más dedicado, que lo escribí cuando estaba mi madre, pasando tiempo con ella, en fin, un poco escribiendo sobre la relación que teníamos. Y bueno, y ella me enseñó muchísimo sobre esto, ¿no? También para mí ella es una maestra. Y también me di cuenta cuando terminé, lo incluí a última hora, porque de repente pensé, ostras, pues lo que digo en esta página y media es lo mismo que intenta explicar en el preámbulo en 7 páginas, ¿no? Es como que estaba todo muy sintetizado y digo, pues lo pongo. Y además así reafirmó el homenaje a mi madre. Y luego tiene este preámbulo en el que ya también de una manera más intelectual, pero sabiendo que vienen los relatos después, pues explico, ¿no? Por qué se puede utilizar este libro como una herramienta para la igualdad. Y bueno, pues no solamente se puede utilizar como una herramienta para la igualdad porque hable de cuidadoras, porque además también de una forma muy consciente he incluido muchas tareas domésticas que muchas veces se dan por hechas, ¿no? De especificarlas, no lo hago muy pesado, pero bueno, de especificarlas. Y luego también me pareció que era importante un poco reflejar esta manera que tanto se nos critica a las mujeres de que nos enrollamos mucho, ¿no? De cómo contamos las cosas. No sé si os lo habéis planteado, que algunas veces dicen, ay, no te enrolles tanto, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿No? Dices, bueno, tiene que ver, para mí tiene que ver, ¿no? Que muchas veces empiezas desde un punto, das una vuelta por aquí, lo relacionas con esto, lo relacionas con aquello, luego vuelves, tal. Bueno, no es la forma así estructurada y rígida de A a B, luego de B a C y de C a D, ya está, ¿no? Y dame la información escueta. Pues, chico, qué aburrido. Bueno, pues un poco esta forma también nuestra de contar las cosas, estableciendo relaciones o que nos dispersamos un poco por aquí, luego volvemos, porque también me parece importante y creo que también pues hace falta visibilizarlo y que le demos también valor, ¿no? Que no nos dejemos tampoco allí quitar esta forma de expresarnos. Bueno, y eso, después están los 9 relatos. Ay, esperad, que me he perdido, que voy a mirar un poco al pequeño guión que tengo por aquí. Bueno, pues eso, que el tema es que en los 9 relatos las protagonistas son mujeres en su rol de cuidadoras. Hay madres, hay abuelas, hay hijas, hay cuidadoras, hay limpiadoras, hay, hay básicamente estas, me parece, más o menos este perfil. Y todos los relatos giran sobre cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Yo allí monto mis tramas para que sean interesantes, pero todo gira en torno al mismo tema. Y como vosotras muy bien sabéis, o sea, tiene multitud de caras, multitud de temas que surgen. De hecho, mientras estaba escribiendo alguno, pues me venía algún tema a la cabeza que podía desarrollar y era como de, no metas más cosas, que ya es suficiente, ¿no? Pero también es verdad, así se puede, eso también sirve, ¿no? Como he ido dejando como pistas, ¿no? Como hilos de los que tirar, que pueden abrir diferentes conversaciones y reflexiones. Y bueno, pues la idea es esta, ¿no? Lo que se puede encontrar. Los 9 relatos con las protagonistas mujeres, que todo versa sobre el cuidado. Y bueno, pues incluyo muchas conversaciones entre madres con hijas, entre amigas que tienen problemas con los hijos, entre abuela, nieta y no sé qué. En fin, que también me parecía importante que hubiera como diferentes voces porque, bueno, pues es un tema muy complicado que no es solamente se puede abordar de una manera, sino que tiene muchas dimensiones, ¿no? Porque también me parecía como más rico, ¿no? El mostrar diferentes versiones de, bueno, pues diferentes opiniones. Y lo que me interesaba también y me apetecía mucho con esto un poco de la historia, ¿no? De los libros de historia. ¿Cuántos libros de historia habéis leído contando guerras? En la que los guerreros son héroes, en los que se valora muchísimo, bueno, pues ejercer la violencia contra otras personas. Pero es muy fácil que para los hombres las cosas que hacen estén envueltas en épica. Pues sí, incluso algunas veces me oigo los informativos de deporte
Y digo, ¿están hablando de futbolistas o están hablando de gente que salva el mundo? Porque es que cualquier cosa que hacen es como que lo revisten todo de mucha épica. Y digo, ostras, y aquí las que están facilitándole la vida a todo el mundo todo el rato, no hay visibilidad. Entonces también la intención era esta, ¿no? El dar épica a las cosas que hacemos las mujeres que se dan por hecho. Y también porque en los talleres que hago para cuidadoras, hablando muchas veces del cuidado, con lo que yo me encontraba era con que las mujeres, cuando les hacía preguntas o cuando les preguntaba, pues, ¿y qué os parece esto? ¿O qué tipo de habilidades pensáis que se ponen en marcha en el cuidado? Así preguntas muy generales, pues era muy difícil oírlas hablar. Era como que nunca se habían planteado esas preguntas y no tenían palabras para expresar. O sea, la invisibilidad es tan grande que ni siquiera hay un lenguaje, ni siquiera hay palabras, ni siquiera hay expresiones, ¿no? A lo mejor si vosotros os reunís y habláis de esto, pues esto lo tenéis un poco más atravesado, pero trabajando con mujeres mayores sobre todo, es que era silencio total y a mí eso me llegaba muchísimo, ¿no? Entonces, también quería escribir estas historias para proporcionar un poco esta posibilidad, ¿no? Palabras, expresiones, el incluso también que se vieran reflejadas. Eso también ha sido muy importante para mí, el conseguir que las mujeres, cualquier mujer, se sienta identificada y reflejada en las situaciones que describo y que yo creo que pocas habría en el mundo que no se sientan identificadas en algo. Porque también una de las cosas que ha conseguido el patriarcado ha sido no solamente separarnos y hacernos competir y desconfiar las unas de las otras, sino también cuando estamos pasando por momentos difíciles y duros y de explotación, pues pensar que es por culpa nuestra y que nos está pasando solamente a nosotras de forma individual. En cuanto atravesamos esa fantasía, porque no es más que una fantasía, y nos damos cuenta que lo mismo lo están viviendo muchas otras mujeres, pues la percepción y cómo lo vives es distinto, porque de alguna manera se consigue que nos sintamos culpables siempre, ¿no? Si las cosas no van bien, es por culpa nuestra. Y si no nos aprecian, es que no hacemos lo suficiente. Y si no se dan cuenta, es porque qué exigente eres. Y si te quejas, es porque fíjate que eres una inmadura o algo así, ¿no? Entonces, creo que ha habido muchas mujeres mayores que se lo han leído, algunas de estas de los talleres, y siguiendo precisamente con esta falta de vocabulario con la que me encuentro al hablar de esto, lo único que dicen es que hay mucha verdad, hija mía, hay mucha verdad. Porque se sienten identificadas, ¿no? Incluso, pues hay algunas mujeres bueno, algunas que les cuesta leerlo, les cuesta a lo mejor enfrentarse a aceptar que han vivido situaciones que eran inaceptables y, y que además, bueno, que no eran solamente suyas ni eran por su culpa, sino que las hemos vivido muchas. Pero el de repente descubrir esto, ¿no? Enfrentarse a esta realidad de no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas y ahora que lo leo me parece mucho más grave de lo que era cuando yo lo viví. Ahora si queréis os leeré algún párrafo. Entonces, bueno, pues estas serán sobre todo mis objetivos, ¿no? Y sobre todo también mi objetivo es abrir debates, que se hable del tema, que las mujeres pues que lo saquemos a pasear el tema este, ¿no? De qué significa cuidar. ¿Cuánto tiempo crees que me cuesta a mí hacer esto, esto y esto? ¿Cuántos conocimientos crees que he tenido que poner en práctica? Porque claro, también está un poco el tema de la transmisión, que también se trata. ¿Cómo aprendemos a cuidar las mujeres? ¿Hemos ido a alguna escuela? ¿No? La mayoría habremos aprendido de ayudar a nuestra madre o a nuestra abuela, a nuestra tía, con quien hayamos estado, ¿no? Pero desde niña se cuenta con nuestra ayuda, sea un poquito, luego se va incorporando, ¿no? Se va aumentando, pero a ver, para mí lo era muy normal que a los 7, 8 años que mi madre me dijera, ay, recógeme la ropa del tendedor, ay, ves a pasar el polvo, ay, no sé qué, ¿no? Y además la especie humana está programada para
ir repitiendo lo que ve en los mayores, mientras somos criaturas, mientras somos niños o niñas. Y las niñas estamos programadas para repetir lo que vemos que hace nuestra madre. Entonces, eso tampoco muchas veces se tiene en cuenta, ¿no? La transmisión, que para cuidar hace falta aprender. Pero como la mayoría de las que cuidamos lo hemos aprendido casi sin darnos cuenta, no se valora. No se valora ese tiempo que hemos invertido en aprender a cuidar muy bien. Y prácticamente casi ni se plantean mucha gente que haya que aprender a cuidar, que es importante aprender a cuidar, ¿no? Parece ahora que yo qué sé, que parece que es información que baja del cielo, que te cae encima y que de repente ya lo sabes todo, ¿no? Porque me da la sensación muchas veces que no se valora el que haya que aprender a cuidar. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se le limpia el culete a una persona mayor? Con la suficiente delicadeza y respeto para que no se sienta mal, que tiene que ser bastante difícil el no poder asearse por uno mismo, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿No? ¿Y cómo se enseña esto para que una persona que lo tenga que hacer lo haga bien? Lo haga bien, ya me entendéis, ¿no? Bien, con respeto. En fin, creo que hay muchísimas dimensiones que normalmente no se tienen en cuenta, que para mí era importante ponerlo encima de la mesa, hablarlo, mostrarlo, visibilizarlo, para que lo vayamos valorando y, bueno, y sobre todo que sea la excusa para reflexionar en conjunto, ¿no? Y si ya pues sirve para que mujeres pues puedan poner límites también, ¿no? Porque esto de saber que a todas nos están haciendo lo mismo, pues también te da un poco de fuerza como para decir, un momentito, vamos a ver si nos ponemos algún límite que ya vale, ¿no? Que ya no me creo que es que yo sea más tonta o más vaga o bueno, lo que digan en cada caso. Y bueno, y alguna pues le ha servido, la verdad, le ha servido poco para tener la conciencia de que no solamente le pasa a ella y que bueno, y que hay suficientes motivos y y puede tener la suficiente fuerza como para poner límites. Y entonces, este es un poco el libro y la historia del libro. Y bueno, pues la idea es esta, que se pueden leer los relatos, están ordenados en un orden concreto. Ni siquiera he puesto índice, digo, para que no se lo salte nadie, uno detrás de otro. Porque aunque son independientes el uno del otro, no son continuación ni nada, son independientes, pero sí que una vez que ya había decidido cuáles eran los 9 relatos, pues me planteé, ¿no? Vale, ¿cómo los ordeno, no? Y tienen un orden que ya lo leeréis si queréis. Lo veremos, lo descubriremos. Sí. Pero que tienen un orden, ¿no? La verdad que de esto me siento orgullosa también porque he sabido crear esos son relatos que, como digo, son independientes, pero que cuando terminas el libro ves que hay como un relato global, ¿no? Y que se va desarrollando diferentes temas de diferentes cosas en cada relato, ¿no? Y además el último me he ocupado de terminarlo por todo lo alto. Eso sí, solamente se puede leer el último, que es entonces cuando pega fuerte, cuando pega bien. Si se lee antes, no es lo mismo. Se estropea. Sí, sí. Y por eso no puse índice, porque digo, aquí la gente, que yo sería la primera que lo haría, iría al índice y digo, a ver cuál me inspira más. Mejor no, uno detrás del otro, porque se van abriendo diferentes temas, se van abriendo poco a poco diferentes cosas y merece la pena leerlo así. Entonces, bueno, pues como digo, ¿no? Es mi propósito, el contribuir a que el cuidado y las mujeres en nuestro rol de cuidadores que recibamos el reconocimiento que merecemos de una manera objetiva. O sea, de verdad, aquí no hay que exagerar nada porque ya es bastante grande la aportación que hacemos las mujeres y que está tan invisibilizado, está tan oscurecido, no sé cómo decirlo de verdad, que es importantísimo ponerle atención. Y también el poder concretar y el poder desmenuzar absolutamente todo, ¿no? Cada tarea, cuánto tiempo,
qué conocimientos he necesitado, cuánto he tenido que practicarlo hasta que lo he aprendido, qué implicaciones tiene para la limpieza o para la gente a la que le estoy haciendo, ¿no? Qué valores, qué habilidades. Creo que sí, en las sociedades, estas son las sociedades matrísticas que vivían antes del 6000 antes de Cristo, o sea, no, hace 6000 años, perdón, hace unos 6000 años, pues eran sociedades en las que el, el estar pendiente del bienestar de todas las personas que integraban la comunidad era el valor fundamental. Y eso se percibe en sus creaciones y en cómo plasman su vida en pinturas, en cerámica, en fin, en multitud de cosas. Y bueno, y en cosas tan concretas como en los restos humanos que se han encontrado en algunas ciudades, como Cataluyuk o Creta. Una de las evidencias que se recogen de esta falta de desigualdad o de jerarquía es que los hombres y las mujeres comían lo mismo. Porque una vez que entra el patriarcado, las mujeres comen muchísimo menos que los hombres. Y esto está en los huesos, ¿sabes? O sea, no hace falta ir a ninguna fuente escrita. Se analizan los huesos y se sabe cuánto ha comido esa persona, ¿no? Entonces, el recuperar esa sociedad que, que ponía por encima de todo el bienestar colectivo, el bienestar de las personas, sobre todo de quienes no pueden atenderse a sí mismos, y que valoraba los conocimientos que permitían hacerlo, pues es algo que hemos experimentado como especie humana, ¿no? Es algo que podemos tener, que podemos crear. Entonces también esta sensación que tengo de las más mayores, las que han recibido todo este legado de una forma completa, están yéndose. Y también muchas veces pienso, pues tenemos que escucharlas, ¿no? Tenemos que recabar sus conocimientos, su sabiduría para poder, bueno, pues aprovechar lo que se pueda. Yo no digo que haya que recoger su experiencia y ponerla tal cual. Habrá cosas que sirven y habrá cosas que no, como en todas las disciplinas, como en todas. Pero sí que el compromiso que yo veo, pues cuando he trabajado sobre todo con mujeres mayores, uy, un mosquito ha venido a verme. El compromiso que tienen que demuestran con el bienestar de la familia es impresionante. O sea, a ver, ni política, ni partidos, ni sindicatos, ni nada de nada. Ese compromiso es la mayor enseñanza que podemos recibir. Cómo se pone en práctica, cómo se siente y cómo se enfoca absolutamente toda la vida para poder contribuir para que todo el mundo esté bien, para que a nadie le falte lo más básico, ¿no? Creo que es un pilar importantísimo y que, bueno, pues el visibilizar todo esto, el compartirlo, el hablarlo, a donde nos podría conducir es a una sociedad muchísimo mejor, porque además no solamente una sociedad muchísimo mejor por todo esto, sino que es que hoy hay un mosquito en mi ojo. Creo que cuidar nos hace mejores personas y nos hace tener unas vidas mejores, mejores en el sentido de más auténticas, ¿no? El sentir, ¿no? Yo creo que esta cosa que tenemos todo el mundo muy instintiva de cuando vemos a alguien que está a punto de ahogarse, de ir corriendo a salvarlo y que hay gente que se muere por intentar salvarlo, ¿no? O con el accidente de tren, ¿no? Todo el mundo va a ayudar. Ostras, es que en esos momentos nos sale el instinto humano de querer salvar vidas. Y en esos momentos todo el mundo dice, wow, qué bien, ¿no? Fantástico. Ya, ¿y el cotidiano? ¿Qué? No recibe la misma atención. Y es también porque allí se ve esta satisfacción que sientes cuando le salvas la vida a alguien, pero también se siente satisfacción cuando estás cuidando de alguien que no puede cuidarse de sí mismo, le estás proporcionando algún tipo de bienestar. Y esa satisfacción creo que viene desde los tiempos inmemoriales de la especie humana. Y sobre ese sentimiento bueno, pues hemos conseguido sobrevivir, ocupar absolutamente todos los hábitats del planeta, ¿no? Adaptándonos a las circunstancias y bueno, pues crear muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas creaciones. Entonces,
pues eso, creo que nos hace mejores personas, nos hace tener una vida mejor, no mejor de comodidades, sino mejor vivida, con más autenticidad, con más satisfacción. Entonces creo que todo esto a la mayoría de los hombres les vendría bien aprenderlo. Y a la gente joven, sobre todo, ¿no? Porque a día de hoy la gente joven ni a chicas ni a chicos se les está enseñando a esto. Las chicas sí que siguen cuidando un poco más que los chicos, pero las chicas jóvenes enseguida, ¿no? Se les encamina un poco más pues a que estudien o eso. Ya no están tan ligadas al cuidado como lo pudimos estar nosotras cuando éramos jóvenes. Entonces es algo que se está perdiendo y a mí me preocupa mucho. Y por esto he escrito este libro. Ya está. Muy interesante todo lo que nos cuentas. No sé qué opinan aquí mis compis, pero a mí me parece muy interesante. Además, vamos, yo te iba a hacer algunas preguntas, pero las has contestado todas, o sea, no te las toca Ah, hacer. estamos aquí Porque conectadas. sí, sí, estamos totalmente conectadas, porque realmente eso, yo te iba a preguntar, por ejemplo, si esto surgía de una historia concreta o es un poco una mirada colectiva. Y efectivamente, esto de tu libro ha surgido de una observación a la colectividad, ¿no? No es Sí. una historia concreta la que te ha hecho por lo que nos has estado contando. Y bueno, pues sí que creo que la literatura algunas veces tiene el poder de hacer más visible cosas que el sistema en sí ignora, ¿no? Y el cuidado, los cuidados que están ligados al ámbito de lo doméstico y de lo femenino, pues están invisibilizados, como tú estás diciendo, no están valorados. Y bueno, pues a veces es necesario, por supuesto, todo lo que sea movimiento reivindicativo y todo lo que sea necesario para ponerlo en valor, pero es verdad que muchas veces la literatura, el cine, ayuda mucho a poner en palabras o en imágenes o en lo que se está queriendo dignificar y valorizar, ¿no? Mm, Entonces creo que bueno, que todo lo que se haga en ese sentido es una aportación muy buena. Mm, ¿quién, gracias. y luego, bueno, eso también te iba a preguntar que qué sentiría alguien que leyera los relatos, pero ya también nos lo has contado. Cómo se han Pues sentido identificadas y cómo tal. O sea, sí, muy bien, muy bien. Creo que sí. En alguna ese de sentido, la vosotras verdad que que leí. perdona, que te decía que en ese sentido estoy muy contenta porque siempre tenía la duda, ¿no? Yo quería que funcionara así, pero claro, hasta que no lo leéis las mujeres, pues no se sabe. Y en Claro. ese sentido, pues sí, me siento muy contenta porque las más mayores, además, bueno, es algo que también no se me ha faltado por decir, que son relatos que se pueden leer varias veces, porque tienen muchas capas, ¿no? Estas cosas que os decía que Sí. voy dejando por ahí comentarios de los que tirar, que aparte de la trama principal, pues hay muchos hilos de los que tirar y que muchas veces hasta que no lo has leído 2 o 3 veces no lo te das cuenta. Y esto también me lo dijeron las abuelas, las más mayores me dicen, me lo he leído 6 veces y cada vez que me lo leo encuentro algo nuevo. Y digo, entonces, pues algo he conseguido. Algo hay. A ver, Carmen Garrido ha Sí. levantado la mano a ver qué nos Ah, quiere sí, contar. perdón, no me ha dado Bueno, cuenta. no, 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 tranquila. Que bueno, que es una manera de visualizar y de poner en valor el cuidado, ¿no? Sobre todo ese cuidado femenino que tan arraigado y tan inculcado nos tienen a la mujer, ¿no? El cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, siempre cuánto trabajo está costando que los hombres intervengan también en ese cuidado, ¿no? Y es el que lo expliques de esa manera y con casos reales, pues también es normalizarlo, es visualizarlo, es verbalizarlo para ponerlo en valor. Y luego yo en mi caso quería comentar que hay un cuidado que prácticamente no se habla y nosotras, en este caso de las mujeres con discapacidad, defendemos que también somos mujeres, también somos madres, también somos hijas, somos hermanas. Y entonces hay un concepto que es la interdependencia y es la persona que necesitamos cuidado, que tienes una patología, tienes una lesión, necesitas, todas las personas, aunque no tengas una patología, todas necesitamos Mm, cariño y cuidado, todas. Mm.
pero si ya tienes una patología y te hace una dependencia o una cierta dependencia, todavía más. Y en ese caso también somos cuidadoras. Entonces, es un La tema doble. que, exacto, Totalmente. exacto, esta doble visión de que parece que no, como tiene, es que no puede hacer nada. No, hay una parte que yo necesito atender, que es mi discapacidad o es mi lesión, mi patología, pero luego hay muchas otras capacidades que yo puedo ofrecer hacia los demás, ¿no? Claro, Somos muchas las que en nuestra vida diaria, pues hemos trabajado, hemos tenido una familia, hemos subido hijos, hemos llevado adelante una casa con ayuda externa o no, pagada o no, pero también contribuyendo esos cuidados, ¿no? Sí. No sé, yo, mi situación personal es, mis hijos ya son mayores, tengo un nieto de 15 meses, muy pero bueno. mi marido tiene una situación que ahora soy yo la que cuido más de él. Más emocionalmente, más estando a su lado, sí, pero estás haciendo un cuidado también. En cambio, externamente, como ven una silla de ruedas, pobrecito, es que toda la vida cuidándola. Bueno, pues el, Ya, el cuidado tiene, como tú muy bien dices, tiene que ser súper interesante los relatos que has desarrollado, pero los cuidados tienen muchas caras y muchas. muchas formas. Sí, este ha sido mi primero, ¿eh? Tengo más en mi fondo de Ujú. armario y Ajá. espero tener el suficiente éxito como para seguir publicando, porque es eso. Y bueno, y también hay otras que podéis escribir, ¿no? Que podéis animaros a contar Ujú, o a relatar. ujú. A ver, Ahí porque desde estamos. luego hay muchísimas, muchísimas caras, muchas caras. Y que es importante también el poner nombre a ellas. Solamente una aclaración, los relatos son de ficción. ¿Vale? O Ya. sea, todos los relatos son de ficción. Ujú, Están, bueno, cuando decía que las mujeres mayores, las abuelas me dicen que hay mucha verdad, es porque las situaciones que reproduzco son ujú. muy fácilmente identificables, pero los relatos Claro. son de ficción. Ujú. Es que al Ana, final la casuística en familias o mujeres o por edades, lo que tú dices, es muy fácil. Entonces, es fácil que con 4 o 5 ejemplos hagas un relato, construyas un relato que, que puede Que le servir para resuenen a muchos. miles. Exacto. Así es. ¿Ana? O no, María Sí, José, perdón. hola. Sí. sí, Bueno, nada, yo quería darte las gracias porque me ha parecido una exposición, o sea, un análisis inteligente y sensible, tremendamente inteligente y sensible sobre el papel de los cuidados y de las cuidadoras y la importancia de los cuidados en la sociedad, ¿no? Y bueno, es que me ha encantado, o sea, me ha encantado porque son cosas que yo creo que todas tenemos de alguna manera interiorizadas, pero que ponerlas en palabras y en voz con la claridad y la exposición tan magnífica que has hecho no es sencillo. O sea, quiero decir que en una hora hayas hablado, es verdad, que en una sí, hora sí, hayas hablado de cosas tan, o sea, tan pequeñas y al mismo tiempo tan grandes, o sea, tan pequeñas porque pasan desapercibidas incluso para las que cuidamos, porque tenemos asumidas que esto es así y no nos fijamos en estas cosas, pero que al mismo tiempo tienen una importancia tremenda. Entonces, bueno, pues nada, simplemente darte las gracias porque me ha parecido magnífica y me alegro mucho que se haya grabado para poderla compartir con gente porque creo que es muy lúcida y hecha con una gran sensibilidad también. Oh, muchas gracias. Oye, Es así, es así. Gracias a ti. me es más difícil llevarlas los piropos que las críticas, pero me Eso nos pasa a emociona. todos, porque no eso nos no, han preparado, o sea, nos no, han no, preparado, en realidad Me tiene mucho que emociona. ver con esto del patriarcado, ¿no? Tiene mucho que Sí, ver que sí, sí, nos sí, han preparado para la lucha, es decir, nos han sí. preparado para el enfrentamiento, para la lucha, pero no nos han preparado para todo lo que es esa otra parte, ¿no? Del reconocimiento, del bienestar que te puede proporcionar el otro, del agradecimiento que te da Mm. el otro, ¿no? Entonces, para eso no nos preparan y bueno, pues por eso nos cuesta a todas, pero chica, estamos en ello todas también.
Claro que Estamos sí. todas en ello, Muchas eso. gracias. Sí, Nos sí, preparan para dar, totalmente. pero no tanto para recibir. No, Exacto. Exacto, exactamente. exacto. Mm. También. Muy bien. Pues no sé si me permitís, porque es que me ha venido una cosa a la cabeza que es un poco un pensamiento que tuve cuando era jovencita, pero que en realidad ahora lo pienso, porque el haber escrito el libro también me ha hecho revisar un poco mi trayectoria vital desde otra perspectiva, ¿no? Y ver que tenía relación con esto y no. Y me acordaba de un pensamiento que me surgió cuando era jovencita, tenía 18, 19 años. Acababa de leer a Simone de Beauvoir, estaba entusiasmada con que las mujeres podíamos hacer cualquier profesión, que Carmen Sarmiento, ¿no? Que salía en la tele. Bueno, yo ya lo veía todo hecho. Y bueno, pues me puse también a fantasear, que también tengo ese punto de fantasear, y decía, bueno, vale, vamos a pensar que se consigue todo lo que estamos pidiendo a las mujeres, ¿no? Que tenemos los mismos derechos que los hombres y tal. Vale, ya está, me lo imagino, bien, ya estamos ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Seguirá habiendo guerras? ¿Seguirá habiendo explotación? Pues ¿para qué lo Sí. queremos? Y la pregunta fue, ¿es que no hay nada que no sea propio, que sea propio de las mujeres, que haya sido exclusivo del mundo de las mujeres, que pueda ser presentado como algo positivo y deseable para esta sociedad en común que queremos construir? ¿Es que no hay nada nuestro para aportar? Y esto que pensé, en ese momento no lo compartí con nadie, porque creo que me hubiera sido muy difícil incluso verbalizarlo. Mm. Pero creo que fue la primera grieta que se me abrió a mí en el pensamiento y que me permitió después ir encontrando cosas, porque he hecho unas cuantas cosas, para poder llegar a explicar esto tal como me dices, Ana. Ha Mm. sido mucho, mucho trabajo. Se ve, se ve, se ve. Es decir, esto no se lee en un Sí, libro, ni sí. en dos ni en tres, y tampoco se improvisa. Es decir, esto es una reflexión más vital que intelectual, en mi opinión, ¿no? O sea, más de experiencia, más experiencial que intelectual, aunque también, por supuesto, intelectual, ¿no? Pero que sí, se ve que es el fruto de mucha vida y mucho tiempo, ¿no? Y este libro es un poco la respuesta a esa pregunta, Mm. ¿no? Es esto, es el cuidar, el saber ocuparnos del otro, el darle valor a todas estas cosas que hacemos como nuestro rol de cuidadoras, es nuestra aportación que ojalá fuera mejor recibida, ¿verdad? Bueno, Mira, yo cuando mi madre empezó a necesitar cuidados, yo solamente tengo una hermana, hablé con mi hermano y le dije, mira, tal cual, no sé qué. Y me dijo, bueno, es que esto te toca a ti porque eres mujer. Os lo juro, ¿eh? A ver, tal cual. mi hermano tiene en este momento 54 años, es decir, que tampoco es un señor muy mayor y cuando me lo dijo tenía 40, o sea que, quiero decir, ¿vale? Y así ha sido. O sea, literalmente así ha sido, ¿vale? Yo, claro, en esa conversación me subí por las paredes, le dije de todo, pero vamos, me dio exactamente lo mismo. Me dio Ah, exactamente lo mismo, pero pero si bueno, lo tienen tan interiorizado que al total. final actúan así. Incluso los que tienen buena voluntad, de alguna manera, va Mm, derivando y al final somos nosotras las que estamos Las ahí. que le vamos, mm. la que Sí, los vamos asumiendo. Bueno, ¿os apetece que os lea algún texto? sí, Ay, Venga, sí, ¿Sí? por favor. Sí, sí. Vale. léenos algo. Venga. Bueno, este es del primer relato. Y es una madre que está contándole cosas a su hija adulta, que ya está embarazada, bueno, que ya tiene su vida. Siempre fuiste muy espabilada, hija mía. A veces me dejabas con la boca abierta y sin saber qué decirte. Tenías 5 años cuando me preguntaste, ¿y a ti quién te cuida, mamá? No puedes imaginarte lo que me impactó. Ni me acuerdo de lo que te contesté. Seguramente alguna nadería, como que no hacía falta que nadie me cuidara y que estaba bien así. En aquella época todavía me creía que mi deber era ocuparme de ti, de tus hermanos y de tu padre y bueno, de tus abuelos y alguien más hubo, no recuerdo si a uno de tus tíos. En fin, que yo cuidaba y que yo no necesitaba los cuidados de nadie y que todo eso estaba bien así. Fue fácil descartar las palabras de una niña pequeña. ¿Desde cuándo la mamá necesitaba que alguien la cuidara? Cuando se lo conté a tu padre, se echó una buena carcajada y luego dijo algo sobre lo bien que os cuidaba a todos y lo mucho que yo lo disfrutaba.
que se me notaba el orgullo de llevarnos a todos limpios y cuidados. Recuerdo con claridad ese momento. Él se estaba quitando el traje, dejándolo todo tirado en la cama, y yo andaba colocando las toallas limpias en el ropero. Al terminar la frase, ya estaba desvestido y con la toalla listo para irse a la ducha. No vio mi expresión. Yo estaba de cara a los estantes, aunque tampoco creo que le hubiese dado ninguna importancia si la hubiera visto. Por unos segundos me quedé helada, o en shock, como decís ahora. Intentaba sentirme identificada en sus palabras finales, y no podía, pero no sabía por qué. Me di la vuelta para intentar espantar esa duda incipiente y me encontré frente a la realidad. Su ropa estaba tirada de cualquier manera sobre la cama, los pantalones y los calcetines arrugados, amontonados en la alfombra. ¿Me gustaba tener que agacharme para recoger lo que él había dejado? No. ¿Me sentía orgullosa de ocuparme de que su americana no se arrugara y llevarla al galán? Tampoco. ¿Me parecía bien que no hiciera el mínimo esfuerzo por ahorrarme trabajo? Ni hablar. Agradecí que estuviera en la ducha, porque el enfado se iba abriendo camino. Fue allí cuando empecé a vislumbrar la estafa en la que estaba metida, pero me faltaban palabras y, sobre todo, seguridad en mí, porque dudaba de que todas esas preguntas fueran dignas de ser formuladas y no fueran, en el fondo, una queja vacía de una mujer caprichosa e inmadura. Si alguien me hubiese preguntado en ese momento, ¿qué te sucede?, no habría sabido explicar de qué se trataba de ese día y ese momento. Tal cual, tal cual. ¿Cuántas nos sentimos identificadas? Sí, señor. Sí, señora, Pues, muy bien. Qué bien le otra. explicas, Alicia. Totalmente. Bueno, A ver, voy a sacar ahora otro de aquí. Tengo señalado por aquí. Aquí. Este es de uno de mis preferidos, pero no voy a decir cuál. Es una madre que se ha quedado viuda hace un tiempo y bueno, pues se da cuenta de que sus hijos varones, sobre todo, pues en fin, que no la tratan como se merece y como deben, ¿no? Entonces, con sus amigas, pues hablan sobre ello y no voy a decir nada más, porque hacen algo. Hacen algo para ponerles límites. Hay varias protagonistas que el tema es cuadrarse, poner límites, ¿no? O sea, decir, hasta aquí, señores, hasta aquí, de diferentes maneras. Pero bueno. Bueno, y esto que os voy a leer es una conversación que tiene la protagonista con sus amigas. Con sus amigas que están hablando un poco pues, de lo que pasó, de lo que quiere hacer, de lo que no, en fin, un poco sobre el tema. En ese silencio expectante apunté: fíjate, Ernestina, que con toda la razón que tienes, a mí se me ocurre decirte que las cosas que hago o hacía era porque los quiero, no porque quiero. No sé si veis la diferencia. Los quiero tanto y tengo tantas ganas de demostrárselo, de verlos contentos, de verlos gozar cuando se comen mis croquetas, mis caldos, mis guisos, mis fritos y mis bombones, que lo hago porque quiero. Sí que es verdad. Pero la razón real es que todo eso lo hago porque los quiero. Y lo que me demostraron las navidades pasadas, y en realidad desde que se fue Alfredo, porque en eso te doy la razón, Ernestina, y apoya mi forma de verlo, es que ellos o no me quieren o no saben cómo tienen que demostrármelo. No saben querer, ni amar, ni cuidar, ni apreciar el gozo de cocinar para otra persona, o de limpiar, o de lo que sea. Y eso también me preocupa mucho. Sofía nos miraba alternativamente en silencio, cabeceando e intentando meter baza, y por primera vez sin conseguirlo, porque Ernestina siguió. Eso que has dicho, que lo haces porque los quieres, es muy importante, porque darles una lección también forma parte de las cosas que se hacen porque los quieres, ¿no te parece? Pues sí, pero qué lata tener que hacerlo, y sobre todo el haberme llevado ese disgusto en Navidades. Y la verdad que es un poco de culpa de Alfredo, aunque esté mal hablar así de él, que no se puede defender, o mía también, por dejar que las cosas fueran así. Nuestros hijos pensaban que él tomaba las decisiones solo, aparentaba que lo sabía todo de ellos
y que podía casi leerles la mente, y la que lo hacía realmente era yo. Eso nunca lo supieron. Yo solo era mamá, en el sentido más maternal y más idiota de la palabra, ya me entendéis, como ellos lo entienden, quiero decir. Una mamá que no sabía nada, ni se daba cuenta de nada, ni era capaz de decir algo distinto de lo que decía su marido. Claro, para Lucía las cosas fueron diferentes, porque comprobó la unión que siempre hubo entre Alfredo y yo. Pues cuántas veces vine a pedirme ayuda para poder ir de concierto, o salir más tarde, o ir de viaje, y lo pudo hacer. Pero ellos, es cierto que tienen una imagen muy distinta de mí. Sofía nos seguía escuchando absorta, y al terminar mi perorata intervino para ordenar tanta reflexión. O sea, que hay que demostrarles que les sigues queriendo, aunque no hagas lo que ellos quieren, y ya de paso que sin ti, su padre no habría sido tan buen padre. Me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Promete mucho, tus relatos prometen mucho. Sí, Bueno, señora, sí, pues Muy señora. interesante. Pues nada, si os parece, esto es sí, un final, es un final estupendo, creo, con broche de oro, con ese ujú. relato. Y no podemos por menos que darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y lo que nos has aportado. Y pues nada, que echaremos un vistacito a esos relatitos y Bueno, les si queréis sacaremos. comprar el libro, los vendo yo. Esto aquí yo me lo guiso, yo me lo como todo. Ah, no hay manera de comprarlo que no sea Sí, con... sí que hay. Sí que Ah, hay, lo que Ah, pasa es que, vale. claro, que se me queda una comisión. Se puede comprar en vale, libros.cc, se puede comprar vale, en Casa del pero a Libro, ti personalmente sí, también. pero Ah, yo también me ya lo lo podéis estaba pedir a buscando en mí. Amazon, ¿no? En Amazon no sé si está, la verdad. Me ha Pero si me salido lo que pedís sí, a lo que mí, pasa es que no salía la foto, pero sí sale todo. sí, Pero bueno, si el esto yo no lo dinero va controlo. directo para ti, mejor. Sí, Pues no, sí, la sí. verdad. Si va a ser para ti, sí, porque yo sé que las comisiones luego son... Claro. Sí, un poquito. Es que, claro, como ha sido autoedición, pues entonces Vale. el tema de distribuir y tal, pues me lo organizo yo, sobre todo porque también mi idea era precisamente hacer estas cosas, hacerlos en asociaciones de mujeres, en grupos de mujeres y que, bueno, pues que allí también hubiera un intercambio. Pero bueno, que si queréis os escribo mi correo electrónico, me podéis escribir, me dais vuestra dirección, me podéis pagar por Bizum o hacer una transferencia, son 17 euros. Con los gastos de envío se ponen 20, Ajá, pero si vale. queréis, pues eso, os mando el libro. La verdad que ya me han dado un montón, ¿eh? O sea que funciona muy bien. Han llegado todos los que me han dado. A algunos les cuesta un poco más, pero han llegado todos perfectamente. Y Vale. bueno, y eso ya lo tengo ahí todo sistematizado con el sobre, un regalito que os pongo Está todo también, preparado, ¿no? todo preparado ya. Entonces, bueno, pues no Vale, sé pues si puedo entonces lo hacemos escribir. directamente. Si le pasas el Claro, lo correo hacemos a María directamente. José, Si Si os te parece parece, bien. yo tengo el correo de Alicia, Ah, entonces vale, yo lo perfecto. vale, pongo en los, porque es el perfecto. mismo con el que tú y yo nos hemos comunicado, ¿no? Exacto. Sí, sí. Sí, Sí, pues sí, yo perfecto. lo pongo en los grupos nuestros, el correo, para que con el precio del libro y los gastos de Sí, envío y ya así, eso. Perfecto. y ya cada mujer es Y libre. que cada una ya, pues que me escriba y ya allí nos Exacto. apañamos y vosotras bastante hacéis que dais un poco esta cobertura, ¿no? Vale, vale. Pues eso, Pues así lo solamente, y hacemos. bueno, que estoy allí por las redes y hago cosas, entonces que bueno, que si a alguien que le apetezca Hombre, seguirme un poco, pues seguiremos o estoy te allí. seguiremos y seguiremos en Claro. contacto. Eso sí, no, la Vale, verdad que que en algún momento podemos hacer alguna que otra colaboración porque yo creo que tenemos muchas historias en común. tenemos muchas cosas en común. Sí. Y pues sí, contad conmigo porque me gusta el poder contribuir y el poder aportar y poder participar y bueno, pues el que sigamos manteniendo esta relación que acaba de nacer. Así Exacto. que, Muy Muchas bien. gracias. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Alicia. gracias. Gracias. muchas gracias a Gracias. Un todas. saludo. Muy interesante. Me Gracias. alegro, me Muchas alegro que os lo gracias. parezca. La verdad que esto me nutre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras.